El viejo mundo está muriendo y el nuevo está luchando por nacer. Ahora es la época de los monstruos. Es una frase de Antonio Gramsci que citó el primer ministro de Bélgica para advertir a Donald Trump que estaba a punto de cruzar una línea roja. Y hoy suena todavía más precisa porque justo cuando parecía que Trump estaba por empujar a Occidente al borde de una pelea comercial, apareció un giro. Trump anunció que ya hay un marco de un posible acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia, bajando la tensión, retirando amenazas de imponer aranceles extra a sus aliados y prometiendo que no usará la fuerza. ¿Eso qué significa? ¿Que se resolvió todo? Pues no. Significa que el bully encontró una forma de decir gané y los europeos encontraron una forma y los europeos encontraron un camino para decir no perdimos tanto. Y justo ahí está el corazón de este episodio. ¿Cómo hacer frente a Donald Trump? Europa está probando, más que nunca, una respuesta. Unirse para hacer un contrabalance y convertirse en una amenaza creíble. No le vamos a portarnos bien para que el señor no se enoje. Y hoy vamos a explicar 5 puntos. ¿Qué pasó con Groenlandia y qué trae este principio de acuerdo? ¿Qué motiva realmente a Trump? ¿Por qué Europa depende tanto de Estados Unidos? ¿Qué dijo Trump en Davos y que dejó clarísimo con su método? Y finalmente, la pregunta central de este episodio, apaciguamiento o confrontación. Y sí, también mencionaremos la Junta de Paz de Donald Trump, que en este gran reality show llamado La Presidencia de Donald Trump, siendo Groenlandia uno de los episodios, la Junta de la Paz es este trailer del nuevo orden mundial que quiere establecer Donald Trump, titulado Paga $1,000,000,000 o me las vas a pagar. Bienvenidos a Entre Grillos, comenzamos. Tru, tru, tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Comenzamos. ¿Qué está pasando con Groenlandia? Groenlandia es un territorio semiautónomo de Dinamarca. Dinamarca es Unión Europea. Dinamarca es OTAN, la alianza militar más importante del mundo, central para Estados Unidos. O sea, técnicamente esto debería ser muy simple. Aliados, cooperación, diálogo, defensa compartida. ¿Por qué? Porque para Trump Groenlandia es, o esa es la justificación, un tema prioritario por temas de seguridad nacional. Pero Trump insiste, Estados Unidos debe de tener a Groenlandia. No debe de defenderla, no debe de coordinarse para defender a Groenlandia, no, no, no. Debe de tener a Groenlandia. Propiedad. Durante semanas la película fue amenazas arancelarias a Europa, se apoyaban a Dinamarca, presión pública y privada a los líderes europeos y la insinuación permanente de que yo puedo hacer lo que quiera. Hasta que llegó el giro en Davos, en el Foro Económico Mundial. Ahora volvemos al discurso que dio Donald Trump, pero horas más tarde anunció en Truth Social que él y Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN, formularon un marco para un futuro acuerdo sobre Groenlandia y que según él, toda la región ártica va a ser incluida en este acuerdo. No dio detalles, pero el mismo día ocurren señales claras. Trump retiró las amenazas de aranceles adicionales contra los aliados europeos si se resistían a sus planes de hacerse con Groenlandia, y Trump dijo que no va a usar, por fin, la fuerza para afirmar la propiedad estadounidense sobre Groenlandia. Además, según discusiones internas en Bruselas, dentro de la OTAN, se habló de un modelo de un compromiso territorial para darle a Estados Unidos soberanía sobre pequeñas zonas en Groenlandia donde pudiera hacer sus bases militares, inspirado en el caso de las bases británicas soberanas en Chipre. Y que, siendo honestos, pues no es como que Estados Unidos no tenía esto. Estados Unidos tenía un montón de bases en Groenlandia que ellos mismos fueron quitando una a una porque no les servía, eran muy caras. Estar ahí es muy complicado por las condiciones del terreno y ahora resulta que consiguen este mega acuerdo para conseguir bases soberanas que aún no se acuerda, pero que medio está pintado. Vamos a ver cómo acaba todo esto, pero sí es importante recalcar que todavía no está confirmado este tema de las soberanías por zona. La OTAN dice algo más diplomático, dice que seguirán las negociaciones entre Dinamarca, entre Groenlandia y entre Estados Unidos para evitar que Rusia y China ganen presencia. Y hay reacción fuerte desde Groenlandia. Ha habido un rechazo a que los estadounidenses tengan esta concepción de que Groenlandia puede ser de ellos. Una parlamentaria groenlandesa dijo: nada sobre nosotros sin nosotros, nos tienen que tomar en cuenta. Siendo honestos, va a ser complicado
que la pequeña población de Groenlandia se pueda oponer, pero bueno, vamos a ver que logra no solo Dinamarca, sino la Unión Europea. Y entonces, ¿quién ganó? Y aquí viene lo jugoso, porque el marco termina pareciéndose al modelo que les comentaba de Chipre, con una soberanía limitada para las bases. Y Trump puede venderlo como, ven, me dieron Groenlandia. Aunque ojo, él dijo que él se iba a hacer para Estados Unidos de Groenlandia, de todo Groenlandia. Es más, dijo del 98% del territorio danés, que el 98% del territorio danés es Groenlandia. Y no fue así. Ahorita está consiguiendo soberanía en ciertas partecitas para que pueda poner sus bases militares. Por lo que Europa también puede venderlo como, ven, no cedimos Groenlandia. Ampliamos la presencia y la seguridad de los estadounidenses y logramos evitar que se rompiera la alianza militar. Así que, si lo ves como una victoria para Trump, sería una victoria pírrica por dos razones. Por un lado, porque no obtiene lo que exigía en público, que era nada menos que la propiedad total, pero sí consigue algo que puede empaquetar como un triunfo. Mientras que por otro lado, deja un precedente bastante severo. Si amenazas lo suficiente a tus aliados, tal vez no obtengas la victoria total, pero sí te van a conceder algo. Pero también es una victoria política para Europa porque, al menos en una dimensión, la tensión bajó cuando lograron actuar como bloque, cuando la respuesta dejó de ser esta sonrisita diplomática y sí, señor presidente, lo vamos a platicar, usted tranquilo, no. Esta vez fue, a ver, Donald, tenemos las herramientas y no vamos a dudar en utilizarlas. La lección es bastante cruda. Al bully no se le convence con buenas palabras, con argumentos razonables, con educación. Al bully se le regula con fuerza y presentándole los costos. Pero bueno, ¿por qué Trump quiere Groenlandia? Les decía el tema de la seguridad nacional, ¿no? La excusa es esa. ¿Por qué? Porque el Ártico, que el Ártico está más arriba de Groenlandia, es una zona clave por el tema de el cruce posible de misiles en una posible guerra o conflicto que pueda haber con Rusia, pero también con China. Y sí, todo eso existe, ¿eh? Todo eso existe, pero desde hace décadas, no es nada nuevo. Debajo de esta razón hay otras motivaciones bastante reveladoras que vale la pena tocar. Aquí vamos a mencionar al menos 5. Por un lado, esta necesidad de poder y de control que tiene Donald Trump, de humillar para mandar. Porque parte del objetivo de todo esto es mostrar que puede presionar a los aliados, que puede dividirlos, que puede doblarlos. Por otro lado, el uso de la política como reality show para su política interna. Porque, ya lo dijimos, Donald Trump es un showman. Y en esta necesidad de show, cada semana necesita un capítulo más grande, más interesante, más llamativo, que cause más polémica. Y Groenlandia funciona perfecto, es un tema ajeno, así como lo fue Venezuela, un enemigo externo, internacional que se creó. Groenlandia es un lugar afuera que promete expandir al mapa, regresar el imperialismo estadounidense con estos épicos titulares. Es perfecto, al menos por lo que dure la semana. Tercero, los recursos y los negocios, que la verdad tienen su buena dosis de olor a corrupción, porque en Groenlandia hay minerales estratégicos, tierras raras, potencial energético y, siendo honestos, puede ser bastante difícil de conseguir en el corto plazo, pero no importa si es difícil, si es lento, lo que importa es que él controle los contratos y sobre todo la narrativa de yo recuperé esta riqueza para Estados Unidos. En cuarto lugar, debilitar las alianzas occidentales, porque aquí es una parte bastante venenosa de la agenda de Donald Trump y que coincide perfectamente, curiosamente o no, con los intereses rusos de Vladimir Putin de fracturar a la OTAN, erosionar la confianza entre los aliados y convertir a Estados Unidos en una amenaza para sus propios aliados. Y la quinta motivación que vale la pena tocar es la de la psicología imperial. Porque Trump ha dicho varias veces que la propiedad es psicológicamente importante para motivar a las tropas a defender un territorio. Si no es nuestro, ¿por qué lo haríamos? Y esto
pone en bastante riesgo la existencia de la OTAN misma, que ese es el punto, defenderse entre sí. A él dice, no, 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 tiene que ser nuestro. Esto ya no es geopolítica nada más, es un tema que mezcla el ego con el legado que quiere dejar Donald Trump. Un legado expansionista, un legado de yo fui quien creció el mapa para mi país, quien hizo más que Estados Unidos se viera más grande en el globo terráqueo. Y entonces está la duda de por qué Europa depende tanto de Estados Unidos. Europa no solo teme los aranceles de Trump, que son importantes porque le dejan de comprar producto a los europeos, pero también teme quedarse sin su sistema operativo. Y aquí está lo importante, hay una dependencia económica y tecnológica severa de Europa. Estamos hablando de que el Big Tech, la nube con Google, Microsoft, otras grandes empresas, pero también la inteligencia artificial, toda la infraestructura clave, está todo esto en Estados Unidos, por no hablar de que el dólar domina el sistema financiero global. Los únicos que intentaron de manera seria romper con eso fueron los chinos, pero cuando se intentó, se burlaron de ellos y hoy ahí están las consecuencias, depender de un sistema financiero global controlado por Washington. Y luego está la dependencia militar, porque aunque Europa tenga sus propias tropas, no se compara con lo que tiene Estados Unidos, con los satélites, la inteligencia, el transporte pesado, las compras de defensa, que una enorme proporción depende de los proveedores estadounidenses. La OTAN en la práctica está sustentada por Washington. Y así queda el panorama bastante claro de por qué Europa duda tanto de confrontar. No es simplemente un miedo a Donald Trump como persona, es el miedo a qué pasa si se rompen todos estos puentes que se fueron conectando desde hace décadas. Pelear con Estados Unidos es arriesgar economía, tecnología y el paraguas de seguridad que cubre a Europa de sus enemigos, particularmente de Rusia. Bueno, regresemos a Davos. Regresemos a Suiza, al Foro Económico Mundial y al discurso de Trump con este manual de cómo ser el bully internacional. Porque Trump se paró ante estos líderes globales y básicamente hizo tres cosas. Primero se puso a presumir los éxitos de su primer año de mandato, utilizando ataques a sus blancos habituales, tanto en casa, los demócratas. De hecho, mencionó específicamente a algunas personas del gobierno, algunas personas del aparato federal, incluso a Jerome Powell, la cabeza de la Reserva Federal con la que ha traído tanto problema, pero también atacó a Europa, a la OTAN, eso por un lado. Por otro lado, también repitió su idea central de que Groenlandia es necesaria para la seguridad y solo tiene sentido defenderla si Estados Unidos es su dueño. Y en tercer lugar, humilló a sus aliados, porque dijo que sin ellos, sin Estados Unidos, la mayoría de los países ni siquiera funcionaría. Tanto países en África como en Europa, ¿eh? Ahí sí, no discriminó. Pero sí lo hizo con un discurso bastante cimentado en esta idea de la supuesta superioridad de la cultura occidental, de las normas y valores frente a lo otro, a lo musulmán, a lo africano. Fue bastante duro de escuchar. Y lo más importante no fue solo lo que dijo, sino el método que utilizó. Porque con una mano dio alivio, ¿no? Al decir, a ver, no voy a utilizar la fuerza en Groenlandia, pero con la otra amenazó, porque dijo, ustedes pueden decir que sí y darme esta isla, o lo vamos a recordar, ¿eh? Y aguas. Y están los aranceles para en el corto plazo recordarles que la regaron. En Davos quedó claro que su diplomacia es coacción, más espectáculo, más la existencia de una salida negociada cuando así le convenga o cuando el tema ya le aburra y quiera pasar a lo siguiente con lo que quiere controlar la agenda pública. De hecho, al final del día, algunos asistentes pues respiraron, ¿no? Y hasta empezaron a burlarse ahí un poquito de Donald Trump con esta palabra taco. Trump always chickens out. Esta idea de que amenaza duro, pero siempre se va a echar para atrás. Pero eso sí, deja un daño y deja un precedente. Y ojo, aunque Trump dijo que no va a usar la fuerza, también soltó la frase de probablemente no lograremos nada a menos que utilicemos la fuerza excesiva. Seríamos imparables, pero no lo haré. Recordando que podría hacerlo, no quiero, pero puedo, ¿eh? Así llegamos a la pregunta esencial de este episodio. ¿Cómo enfrentar a Donald Trump? Tienes por un lado el apaciguamiento y por otro lado la confrontación, ahora en el marco de la OTAN. Si eliges apaciguamiento, puedes decir, bueno, vamos a darle algo
algo limitado y se calma. Podemos darle Groenlandia, podemos darle las bases, pero el problema es que sus demandas suelen ser abiertas, performativas y sobre todo lo más importante, ilimitadas. Tiene un apetito voraz por pedir cada vez más y nunca es suficiente, nunca haces lo suficiente para complacerlo, nunca. Entonces cada concesión que hagas lo va a incentivar. Por otro lado está la confrontación y Europa, aunque cedió un poco, también mostró que la única forma de confrontar a la superpotencia es haciéndole frente, unidos. Europa logró mostrar frente a Trump un poco de músculo, porque aunque sí, ellos dependen completamente de Estados Unidos, los estadounidenses no hubieran salido limpios de un pleito por el impacto que tendrían tarifas europeas, el cierre del mercado europeo y sobre todo actuar en bloque. Y además no solo fue Europa, hay que recordar que Canadá se unió a estos aliados para hablar de manera más coordinada, de manera más contundente. Y cuando la OTAN presentó todas sus cartas y abrió la puerta a una salida institucional, Trump empezó a bajarle el tono. Retiró los aranceles, descartó la fuerza y empujó a este marco de acuerdo. No porque haya recapacitado, por supuesto, sino porque por un lado se le dio la posibilidad de salir anunciando una victoria, pero por otro también, en cierto grado, yo sí creo que entendió que la correlación de fuerzas había cambiado. Ahora, esto es solo una pieza más de este nuevo orden mundial que Donald Trump quiere construir. Porque seamos claros, aunque Estados Unidos ha sido el amo y señor del orden mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente después de la caída de la Unión Soviética, Trump lo odia, lo detesta. Este liberalismo de reglas, de instituciones que limitan el poder, que ponen ciertas trabas para cómo gente como él, líderes como él quieren actuar, no va con su forma de gobernar. Y entra aquí en juego la Junta de la Paz de Gaza y el nuevo orden de pay to play. Básicamente, que parece menos una herramienta por la paz y más un intento por restarle legitimidad a las Naciones Unidas y de hecho parece hasta una forma de buscar crear una ONU paralela hecha a la medida de Trump, solo con sus amigos y eso sí, solo pagándole a él $1,000 millones, que además pues tiene ahí condiciones de locura, de monarca, o sea, él va a ser, no Estados Unidos, él va a ser la cabeza de esta Junta por la Paz a perpetuidad. La membresía es voluntaria, pero si no entras, amenaza con castigos económicos. De nuevo, ¿paz por $1,000 millones? ¿En serio? Y además se invita a Rusia, que está gobernada por Putin. O sea, Donald Trump da un golpe en Venezuela, amenaza a Groenlandia y quiere hacer y encabezar una Junta por la Paz e invita a Putin, que invadió Ucrania, uno de sus vecinos. ¿Qué clase de paz es esta? ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? Es más un club de Toby de los poderosos. La cuota es la obediencia. ¿A quién? Al jefe máximo. Entonces, ¿qué tan en peligro está la OTAN? Sí creo que es importante mencionar que ha sobrevivido a Trump. No se va a desintegrar de la noche a la mañana, pero su activo central, que es la confianza, sí está bastante erosionado. Si el socio que sostiene a la alianza chantajea con aranceles, amenaza con la soberanía, negocia marcos ambiguos que otros actores locales además rechazan, pues entonces el artículo 5, esta idea de que entre ellos mismos se van a estar defendiendo, existen para asegurar la seguridad de los otros, pues queda menos como una garantía y más como bueno, pues nuestra seguridad colectiva depende de si el señor Trump se despertó de buenas o malas hoy. Y así regresamos a Gramsci. El viejo mundo de las reglas está muriendo. El nuevo mundo todavía no nace. Pero en el medio aparecen los monstruos, líderes que utilizan el comercio como chantaje, las alianzas como rehenes y el orden internacional como su escenario para el gran show con el que sostienen su presidencia. La buena noticia, si es que hay alguna, es que Europa parece haber entendido que para enfrentar a Trump tiene que reaccionar unida. La unidad es el único lenguaje que entiende la superpotencia. El marco con la OTAN baja la tensión, sí, pero también deja un mensaje claro. Si un bully aprende que amenazar funciona, lo va a volver a intentar. Así que esto no termina con Groenlandia, ¿eh? Esto solo sigue. Y por eso la frase de Gramsci y la advertencia belga suenan tan actuales. Estamos en una época de monstruos y queda ver si el bloque occidental logra aprender a contenerlos,
sin convertirse en uno de ellos. Si te gustó este episodio, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Y aquí un pequeño anuncio. Este es el último video de Entre Grillos con el formato actual. Aún no sé cómo se va a ver la nueva fase de Entre Grillos, pero sí sé que va a tener que ser una fase diferente. Algunos están acostumbrados a verme aquí en pantalla y tal vez nos estemos viendo en otros lugares. Y aquí, pues seguramente va a ser un tema mucho más auditivo que visual. Seguiremos en YouTube, seguiremos en Spotify. Y solo les quiero agradecer de corazón por haber acompañado este proyecto todo este tiempo. Ya sea que acabas de llegar y nos acabas de descubrir, o que llevas aquí meses o años. De verdad, muchas gracias. Insisto, esto no se acaba. Seguimos aquí, seguimos en Luces del Ágora. El link en la descripción de este episodio. En lo que determino cómo continuar con este proyecto, voy a pausar Patreon para que no le sigan cobrando a ustedes. Así que tranquis, que esto no es un adiós. Muchas gracias por escuchar Entre Grillos, nos escuchamos a la próxima y gracias a nuestros mecenas Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Ailín Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, Jackie Vargas, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas, Diego Báez, Sofía Russo. Infinitas gracias y hasta la próxima.